Decirle a un pecador que espere el tiempo de Dios. Ese es otro falso consuelo. Espera el tiempo de Dios. Dice, hace algunos años conocí a una mujer en Filadelfia que estaba ansiosa por su alma y había estado en ese estado durante mucho tiempo. Conversé con ella e intenté comprender su situación. Ella me contó muchas cosas y finalmente dijo que sabía que debía estar dispuesta a esperar a Dios tanto tiempo como él había esperado por ella. Dijo que Dios había esperado por ella muchos años antes de que prestara atención a sus llamados. Y ahora creía que era su deber esperar el tiempo de Dios para mostrarle misericordia y convertir su alma. Y dijo que esta era la instrucción que había recibido. Debía tener paciencia y esperar el tiempo de Dios y pronto le daría alivio. Una locura increíble. O sea, ve los engaños, cómo los elaboran. Oye, es que Dios te estuvo esperando mucho tiempo, 30 años esperando hasta que te salvaras. Y ahora tú le quieres pedir perdón a Dios y quieres que te salve en un día. No, ahora te va a tocar esperar. Espera el tiempo de Dios hasta que Dios te quiera salvar. Mentira del diablo. ¿Y qué pasaba durante ese tiempo? Bueno, trataba de sentirse a gusto. Sin embargo, estaba ansiosa. Quizás lo escuchó a Finney y eso le provocó la angustia y la ansiedad. Y entonces ella vino a contarle esta historia de lo que estaba pasando en ella. Aquí está el pecador en rebelión. O sea, está esta mujer rebelde a Dios. Dios viene con el perdón en una mano y una espada en la otra. Y le dice al pecador que se arrepienta y recibe el perdón o lo rechace y perezca. Y ahora viene un ministro del evangelio, según esto, y dice el pecador que espere el tiempo de Dios. En lugar de señalar la culpa, lo que en realidad está diciendo es que Dios no está listo para que se arrepienta ahora. Y no está listo para perdonarlo ahora. Y así, en realidad, echa la culpa a Dios de su falta de arrepentimiento. Es lo que está diciendo. Dios no está listo para perdonarte hoy. En lugar de señalar la culpa del pecador por no someterse de inmediato a Dios, señala la insinceridad de Dios al hacer la oferta cuando de hecho no estaba listo para otorgar la bendición. Como si Dios no estuviera listo para que hoy mismo, que se arrepienta, la perdone a la mujer y la salve. A menudo he pensado que esos maestros necesitan el reproche de Elías cuando se encontró con los sacerdotes de Baal. Clamad en alta voz, porque Él es Dios. Quizás está hablando, o está ocupado, o de viaje, o tal vez está dormido y hay que despertarlo. El ministro que se atreva a insinuar que Dios no está listo y que le dice al pecador que espere el tiempo de Dios, podría decirle casi lo mismo que decirle que Dios está dormido o de viaje y que no puede atenderle en este momento. Consoladores miserables son lo que son. ¿Cómo que Dios no está listo? Es poco menos que una blasfemia atroz contra Dios. Decirle a eso a un pecador. ¿Cuántos han llegado al juicio, incluso rojos por la sangre de las almas que han engañado y destruido, diciéndoles que Dios no estaba listo para salvarlos y que debían esperar el momento de Dios? ¿Cuántos van a estar así? Porque les dieron ese engaño. ¿Para qué? Para aliviar sus conciencias atormentadas, dándoles falso consuelo a los pecadores ansiosos y dejándoles en sus pecados. Y ellos se quedaron esperando hasta el tiempo de Dios. Nunca llegó ese famoso tiempo de Dios. Se murieron y están en el infierno. Sin duda, esta doctrina es sumamente hábil para ofrecer alivio temporal al pecador angustiado. ¿Sí? Momentáneamente le da alivio. Ay, yo pensaba que tenía que arrepentirme hoy. Pero ahora con eso, no, yo sí le voy a dar
voy a estar a mis anchas. Le permite decir, oh, sí, Dios no está listo. Debo esperar el momento de Dios y así puedo vivir en pecado y llevarlo un poquito más lejos hasta que esté listo para atenderme y entonces me convertiré. ¿Ustedes creen que Dios piensa eso? ¿Que va a dejar a alguien que sigue en su pecado hasta que llegue el famoso tiempo de Dios y que tenga tiempo para atenderlo y se convierta? ¿Qué dice la palabra? Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No, Dios quiere ahora salvar al pecador. No lo quiere posponer. Hoy quiere que la persona se arrepienta y se convierta y se someta a Dios y vive para Él. Y que no lo posponga. Hoy quiere hacerlo. Y cuando esto sucede y se somete a Dios, ahí va a recibir el verdadero consuelo de Dios. Paz para el alma cuando se somete inmediatamente. Pero el decirle a la persona, espera el tiempo de Dios, es engañarlo. Es engañarlo con mentiras que la palabra no ha dicho. Porque aquí la palabra dice todo lo contrario. Que hoy es el día de salvación. Que ahora es el tiempo aceptable. Es un falso consuelo decirle a un pecador angustiado que haga algo por aliviar su sufrimiento siempre y cuando no le entregue su corazón a Dios. O sea, decirle algo en sustitución de lo que Dios le quiere que le está diciendo, porque la Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es lo que dice la palabra. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Pero si tú le dices algo distinto, ponte a leer la Biblia o ponte a hacer esto, o ve a la iglesia, o empieza a dar ofrenda o diezmos, y no está en su corazón, eso le va a aliviar su conciencia, pero todavía seguirá en sus pecados y no se convertirá. A menudo el pecador está dispuesto a hacer cualquier cosa que no sea lo que Dios le está pidiendo que haga. Esa persona que, el ejemplo que yo te puse al principio, que chocó el carro y que no se lo quiere reparar. Está dispuesto a trabajar en la obra, ir a predicar, irse a la plaza, repartir folletos, hacer muchas cosas, pero no está dispuesto a pedirle perdón a su vecino y a reparar en su carro. Eso es lo que le está marcando el espíritu que haga. Pero no, se involucra en un activismo. ¿Para qué? Para engañarse a sí mismo de que yo estoy haciendo todo esto por Dios. Cuando la única cosa que el Espíritu Santo le está señalando, no lo quiere hacer. Y se engaña a sí mismo la persona, así recibe un falso consuelo, porque aparentemente está sirviendo a Dios. Pero hay algo que no está dispuesto a hacer. Y es eso. Está dispuesto a ir hasta los confines de la tierra, o pagar su dinero, o sufrir cualquier cosa, menos someterse completamente e instantáneamente a Dios. Eso no lo quiere hacer. Hacer lo que Dios le está marcando que tiene que hacer. Ahora bien, si cedes en el asunto con él y le dices que hay otra cosa que puede hacer para evitar este punto, él se sentirá muy consolado. O sea, si tú como el que lo está administrando, si cedes a él y le dices que haga todo ese activismo, todo ese, algo más, y que no haga aquello que realmente el Espíritu está haciendo, le está marcando que haga, se sentirá consolado. Porque está dispuesto a hacer cualquier cosa, menos ir con la vecina y decirle, yo fui el que te inventé el chisme y te pido perdón. Eso no lo quiere hacer. O dice con el vecino, yo fui el que te choqué el carro y te lo tengo que reparar y te mentí. O el hombre aquel,
yo fui el que violé a esas 3 mujeres. Aún con todas las pruebas del ADN, el hombre decía, yo no fui esa persona. Yo la violé. Seguía mintiendo. Era su oportunidad para confesar. Ahí se puso en el banco de testigos y le preguntaron, oye, ¿violaste a todas esas mujeres? Sí. Entonces, ¿cómo fue que tu ADN 3 veces estaba en el semen de esa mujer que estaba dentro de ella? ¿Cómo llegó ahí? No sé. No sé, pero ese no es mi ADN. Pero salió ahí. Es 1 en 640 septrillones de personas. En otras palabras, la probabilidad de que seas tú es 640 septitrillones que tú eres. O sea, eres tú. Y aún así no quería confesar el pecado, aunque tenían todas las pruebas, que las 3 fueron idénticos. Como un kilómetro y medio de su casa, le mataba a una mujer, a todas se las llevaba al mismo bosque y a todas le hacía lo mismo, los golpeaba y luego las violaba. Y la manera de hacerlo que las violaba era exactamente igual en los 3 casos. Y aún con todo eso, él en el banquillo de testigos no confesaba su pecado. O sea, pero está dispuesto, él era muy buen padre, él veía por sus hijos, él les proveía todas las cosas, les compraba todas las cosas, todo hablaba muy bien. ¿Por qué? Porque sustituye otras cosas por esto. Esto es lo que no está dispuesto a hacer. Lo otro sí está dispuesto a hacer. Y así cuando tú le dices a una persona, bueno, está bien, empieza a ir a la iglesia, empieza a hacer esto, empieza a hacer esto otro, pero no le marcas, pero no le dices, mira, de nada te va a servir, te vas a condenar más cada vez que vayas a la iglesia porque has escuchado la palabra de Dios, porque esto tú no lo quieres hacer. Y entre más palabra, te vas a condenar más. Esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que Dios está marcando. Y cuando no lo hace, la persona se va a sentir en angustia. Pero si tú le sustituyes por algo más, se va a sentir consolado. Le gustará esa instrucción, dirá, oh sí, haré eso. Me gusta ese ministro, no es tan severo como los demás. Parece entender mi caso particular y sabe cómo hacer concesiones. ¿Sí? Concesiones del diablo, porque está anteponiendo su palabra a la palabra de Dios. No lo está guiando, no está cooperando con el Espíritu Santo en lo que le está marcando que tiene que hacer. A menudo me recuerda la conducta de un paciente que está muy enfermo, pero que tiene un gran desagrado por un médico en particular y por una medicina específica. Pero ese es el único médico que entiende cómo tratar su enfermedad y que tiene el único remedio para ella. Ahora bien, el paciente está dispuesto a hacer cualquier otra cosa y llamar a cualquier otro médico. Está ansioso y angustiado y está preguntando a todos sus amigos si no pueden decirle qué hacer, y tomará cualquier remedio y medicina de charlatanes que hay en el país antes de someterse al único curso que puede aliviar. Y así pasa. Van con diferentes pastores a que les soben y los hagan sentir como salvos y todo, pero no van con aquel ministro que sabe cuál es el problema y qué es lo que tiene que hacer para que sea salvo. Con el tiempo, después de haber probado todo lo posible sin ningún beneficio, si no se muere en el experimento, el paciente abandona su oposición irrazonable, llama al médico, toma la medicina adecuada y se cura. ¿Por qué? Porque sí sabía lo que tenía que hacer y sabía quién tenía la medicina. Y eso es lo que sucede a veces con muchos, que muchos van por donde quiera, pero no alcanzan paz en su conciencia. A mí me tocó una mujer así, que iba a la iglesia y todo, y había algo que no había hecho, y hasta yo le pregunté, ¿y por qué me preguntas sobre eso? ¿Por qué no hablé sobre eso? Dijo, ¿quién crees que te puso ese pensamiento? Le pregunté. No, pues el Espíritu Santo. Entonces, ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes que dejar ese trabajo y salirte de ahí.
pero si me salgo de trabajo va a pasar esto, esto, otro, es otro. Tú escoge el infierno o las consecuencias de eso. Y ella decidió dejar su trabajo y las consecuencias que ella pensaba que vendrían no vinieron. Eso es lo que está empezando. Cuando el Espíritu Santo alumbra algo, está empezando, ok, pero si tengo que confesar, o tengo que dejar ese trabajo, dejo de esto, va a pasar esto otro. Y eso que va a pasar es lo que está empezando, por eso es el estorbo, por no arrepentirse o por no hacer algo por Dios, y están buscando alguna otra manera, y es cuando están resistiendo al Espíritu Santo. De alguna otra manera, y a ver si como quiera me acepta Dios. Eso es el pecador ansioso que está buscando no obedecer a Dios y está buscando alguna manera para que sea aceptado por Dios sin que haga lo que Dios les pide. Así ocurre con los pecadores. Harán cualquier cosa ansiosamente si los dejas libres de la intolerable presión de la obligación presente de someterse a Dios. O sea, al presente Dios le está pidiendo algo que se sometan a Dios, pero no lo quieren hacer. Se resisten a lo que el Espíritu Santo les pide que hagan.